tardes desde la hermosa ciudad de Cartagena. Antes que nada, quisiera agradecer a la Comisión del Congreso por darnos la oportunidad de presentar este trabajo de manera virtual y compartir con ustedes estos hallazgos tan importantes. Soy la doctora Julieta Méndez, odontóloga, investigadora categorizada por el CONACYT, líder del grupo de salud oral y biomateriales, también categorizado por el CONACYT, recientemente el Premio Nacional de Ciencias 2024, y con este equipo conformado por investigadores de la Universidad Nacional de Caguazú, la Universidad de Santiago de Compostela, el Instituto Nacional de Salud y otros colaboradores, realizamos este trabajo que queremos compartir con ustedes, entendiendo la prescripción de antibióticos en odontología, un estudio cualitativo en Paraguay. Bueno, hablando un poco de este problema que se da a nivel mundial de la resistencia antimicrobiana, una lista clave es la prescripción inadecuada. Si bien en el caso de odontología, la prescripción de antibióticos representa entre 10 al 15%, en este campo se contribuye bastante a la resistencia antimicrobiana global. ¿Por qué? Porque la prescripción inadecuada, según estudios, se da entre un 50 a 80% de los casos. Un dato bastante elevado. Pueden acceder a estos estudios en el que también participaron colaboradores de esta investigación y se encuentran publicados. Bueno, los escasos datos sobre consumo de antibióticos en Paraguay nos muestran que en los últimos años se ha observado un incremento en su consumo. A su vez, existe un consumo excesivo de antibióticos correspondientes al grupo VACH, el grupo de vigilancia de la OMS. Se han identificado cepas resistentes a Staphylococcus aureus, a la penicilina, a la oxacilina, a la cefoxitina. Estos datos también están publicados en el que participaron investigadores de este grupo y que pueden entrar a leerlos con más detalle. Lo bueno de esto es que hay un área que se puede mejorar y lo hemos demostrado con este metaanálisis publicado en la revista de Oxford, en la Journal of Antimicrobial Chemotherapy, una revista Q1. En este estudio, en el que participó este mismo equipo de investigadores, se demostró una reducción del 70% en la prescripción inapropiada cuando se realizaban intervenciones de tipo auditoría con retroalimentación, entre otras. Es decir, que los dentistas son receptivos a mejorar su prescripción de antibióticos. Por tanto, y a partir de todo esto, decidimos primeramente conocer un poco más de cómo se da la prescripción de antibióticos en Paraguay. Y lo hicimos a través de un estudio cualitativo mediante grupos focales en el que seguimos las directrices para la investigación cualitativa por él. Participaron de estos grupos de discusión odontólogos que ejercen en Paraguay, que cumplían con los criterios de inclusión. Principalmente tuvimos en cuenta que sean odontólogos que estén en su práctica diaria en clínica utilizando antibióticos. Excluimos a odontólogos que solo se dedican a la docencia y la investigación y no están habitualmente en la clínica. A estos odontólogos los llamamos, los invitamos a participar por mensajes y diseñamos una guía de entrevista semiestructurada para guiar estas conversaciones. El guión de la entrevista semiestructurada se validó por un proceso de expertos, expertos en odontología, en metodología cualitativa, para mejorar esta guía de entrevista. Y bueno, estos grupos focales se llevaron a cabo mediante la herramienta Microsoft Teams entre agosto y octubre del 2024, dirigidos por moderadoras expertas en diseños cualitativos, y dentro de estos grupos de discusión también participaron observadores, miembros de este equipo de investigación que registraban incidentes o hallazgos relevantes para posteriormente, finalizada la realización de estos grupos focales, discutir estos hallazgos y anotar estas características relevantes. Estos grupos focales tuvieron una duración aproximada de 40 minutos, se transcribieron a Microsoft Word y se continuaban hasta que no surgieran nuevas ideas, es decir, hasta que haya saturación. Estas transcripciones se hizo un control de calidad, verificaciones cruzadas para asegurarse que se capturaran todas las intervenciones relevantes, y posteriormente se realizó un análisis inductivo para identificar, analizar, interpretar patrones y temas emergentes. Bueno, esta primera tabla de resultados
nos muestran las categorías y subcategorías que surgieron de estas entrevistas, de estos grupos focales. Podemos visualizar que se visibilizan aquí los 5 grupos focales que se realizaron en este estudio y aparece un check en el caso de que hayan habido intervenciones respecto a cada uno de estos sistemas y la cantidad de intervenciones, donde mencionan las citas, que se realizaron sobre estos subtemas. Comparto con ustedes estas tablas bastante extensas que tienen, además de las categorías y subcategorías, ya las intervenciones más importantes, no todas. Voy a resaltar algunas que sean más importantes, una tabla que sigue y es bastante extensa, pero bueno, por ejemplo, se resaltó mucho el punto 1.3, automedicación, es decir, los participantes mencionaban, por ejemplo, eh, en el punto 1.3.7, los pacientes mismos se automedican. En cuanto al, al tema accesibilidad a los antibióticos también fue bastante relevante. Por ejemplo, uno de los participantes me mencionaba que muchos antibióticos se venden no solo en farmacias, sino en comercios pequeños como despensas, y si tienen un dolor de dientes ya compran antibióticos. Lo mismo otro participante mencionaba, conozco de farmacias en las que vos solicitas un antibiótico y ellos tienen una persona que le hace la receta para justificar la venta. En cuanto a la responsabilidad del paciente versus el profesional, los participantes discutían mucho sobre la responsabilidad compartida en la mayoría de los casos. Un tema que surgió en uno de los grupos focales y posteriormente lo fuimos introduciendo fue la calidad de los medicamentos. Y me pareció bastante relevante esta discusión y llama mucho la atención porque algunos de los participantes mencionaban, por ejemplo, uno de los puntos, que los antibióticos realmente no tienen la cantidad de principio activo que dicen tener. Hubieron casos de participantes que mencionaban que probaban una droga con un principio activo que no funcionaba, cambiaban a otro laboratorio y sí funcionaba. Entonces son cosas que realmente nos llamaron mucho la atención con el equipo. En cuanto a las prácticas de prescripción de antibióticos, hay variabilidad en estas prácticas, prescripciones profilácticas en cirugía y prescripciones inadecuadas, por ejemplo, en endodoncia y en periodoncia. Casos en los que se mencionaron de que si fallaba clínicamente el tratamiento endodóntico, el profesional recetaba con un gramaje mayor y con una gran cantidad de días antibióticos para paliar o esconder ese problema. Entonces, prácticas un poco inadecuadas. En cuanto a las fuentes de información, mencionaron los participantes que utilizan y consultan el Bademecum que tienen en el consultorio, que asisten a cursos y congresos para formarse, que en un caso también, por ejemplo, dice un participante, trato yo de llamar a un colega, y hay casos en los que los participantes mencionan que recetan antibióticos según su experiencia clínica de varios años. En cuanto a las soluciones propuestas por los participantes para frenar la resistencia antimicrobiana, hay mucho énfasis en el fortalecimiento y el control de la venta, el fortalecimiento de la legislación y el control de la venta. Entonces, ¿qué mencionan los participantes? Yo creo que las sanciones deben ser más duras. Así, una frase de uno de los participantes de los grupos focales, por ejemplo, el grupo focal número 5, controlar la venta libre, fue otra de las frases negativas, y campañas de concienciación masivas realizar por el gobierno, la educación continua de los profesionales. Todo empieza y termina con la educación, dice una frase de participante del grupo focal número 4. También hablaron mucho de mejorar la comunicación de los pacientes, que sean los mismos profesionales que eduquen a los pacientes sobre la prescripción adecuada, sobre evitar la automedicación. Entonces dice un paciente, hablar de la no automedicación y también fomentar la investigación y desarrollo de nuevas alternativas. Entonces, en este estudio, que según nuestro conocimiento es el primer estudio cualitativo sobre el uso de antibióticos realizado en Paraguay, nos ha permitido comprender los desafíos en la lucha contra la resistencia. En este estudio hemos identificado que si bien los dentistas odontólogos de Paraguay son conscientes del problema de la resistencia a los antibióticos, reconocen que existe una cultura de uso indebido de antibióticos arraigada en nuestra sociedad que podía influir en la toma de decisiones
A pesar de que existe una legislación que regula la venta de antibióticos, la presión de la sociedad, del ambiente y el fácil acceso a la compra ilegal de antibióticos puede llevar a los dentistas a recetar innecesariamente. Este estudio proporciona información valiosa, destacando las soluciones que fueron propuestas por los dentistas y enfatizan en la necesidad de fortalecer la legislación sobre la venta de antibióticos, mejorar el control y las sanciones e implementar campañas de concienciación pública sobre los riesgos de la automedicación. Bueno, agradecemos al equipo, al Grupo Salud Oral y Biomateriales y los colaboradores que participaron en la realización de este estudio. Y bueno, este es un estudio que forma parte de un proyecto más grande en el que buscamos realizar un aporte en cuanto al uso racional de antibióticos para que impacte en este problema de resistencias antimicrobianas. Muchas gracias por este espacio y espero que tengan una jornada bastante importante y puedan aprovechar y compartir con colegas y sobre todo compartir conocimientos para mejorar nuestro país y el mundo. Muchas gracias.